Satie no era uno, eran muchos, es que Satie era camaleónico. El otro día hablamos del Satie que le gustaba la música griega, la medieval, las músicas exóticas, y hoy vamos a conocer al Satie místico, que le duró como hasta los 30 años. En esa época de juventud tenía bastantes intereses relacionados con la religión, la espiritualidad, y en Montmartre, el mismo año que conoció a Debussy, en los cabarets también conoció a un personaje muy curioso, Joseph Peladan. Este señor había fundado una secta que se llama Orden Rosacruz del Temple y del Grial y coincidía bastante con Debussy pues en cuestiones ideológicas, en cuestiones religiosas y también en cuestiones artísticas, porque esta secta tenía bastante proyección artística, organizaba muchos eventos artísticos. Así que Satie se integró en la secta y fue nombrado por Peladan como uno de los compositores principales. Así que compuso efectivamente música para esta orden, como por ejemplo su famosa Les Fils des Étoiles, que es una obra muy innovadora, incluso más agudaz armónicamente que las sarabandas del otro día, porque en este caso consigue armonías muy cósmicas encadenando cuartas. El caso es que pronto Satie comenzó a tener sus diferencias con Peladan, además le empezaron a considerar sus discípulos, cosa que él no soportaba porque él no era discípulo de nadie, y decidió separarse de esa orden y fundar su propia secta, la Iglesia Metropolitana de Arte de Jesús Conductor, de la que fue su líder, su maestro de capilla y su único miembro. Y para esta iglesia también compuso música, como por ejemplo su famosa Misa de los Pobres. En todo caso, también tiene obras místicas que suenan muy espirituales, muy interiores, en las cuales encadena también acordes de forma muy armónica y que además utilizan muy a menudo principios relacionados con la numerología, que eran tan propios de este tipo de sectas. El mismo año que fundó su Iglesia Metropolitana de Arte, en 1893, conoció en los cabarets de Montmartre a la que fue su única pareja sentimental, la pintora, muy bohemia también, Suzanne Valadon. Tuvieron una relación bastante intensa, bastante turbulenta, que por suerte para los dos solo duró 6 meses, tras los cuales, según Satie, fue él quien decidió poner final a la relación, para lo cual contactó con la policía de París diciendo que por favor le protegieran de aquella mujer que le molestaba. Se quedó bastante triste, bastante frustrado y finalmente pasó a pensar que el amor era una enfermedad de los nervios y no volvió a tener ninguna otra pareja. Por esa época de la ruptura con Suzanne Valadon, Satie compuso una de sus obras más polémicas, Vexations, Vejaciones, para piano. Esta obra solamente ocupa una página y debería ser muy corta, unos 2 minutos, y sin embargo dura entre 12 y 24 horas porque Satie pide que se repita 840 veces. De hecho, dice en su partitura, con el objeto de tocar el tema 840 veces, sería aconsejable prepararse uno mismo de antemano en el más profundo silencio mediante serias inmovilidades. Es decir, que se prepare el pianista, que practique algún tipo de ejercicio zen, porque si no, no va a aguantar unas 20 horas tocando el piano. La verdad es que a menudo, cuando se interpreta esta música, son varios los pianistas que la tocan, de tal manera que unos se van sustituyendo a otros. Y así sucedió en su estreno, que organizó John Cage, casi 40 años después de la muerte de Satie, en 1963. ¿Cuál es el sentido de esta obra? Bueno, pues Satie no dejó nada escrito
sobre esta obra y ni siquiera parece que hizo una verdadera intención de que se publicara. Por tanto, todo son especulaciones. Hay quien dice que simplemente fue una broma musical a los Satie. Hay quien dice que, como vexation significa en francés frustración, fastidio, contrariedad, pues era una manera de canalizar la frustración que sentía Satie por la ruptura con Susan Baladón. Y luego hay una teoría que a mí es la que más me convence, y es que a Satie le fascinaba el tema del aburrimiento, dejó bastantes cosas escritas sobre él. Entonces podría ser una especie de experimento sobre el aburrimiento, porque lógicamente en casi 20 horas o 20 horas de música hay aburrimiento tanto en el intérprete como en el público. Lo que está claro es que esta obra influyó mucho en compositores posteriores, desde luego en John Cage, que se consideraba heredero artístico de Satie, en los minimalistas, de los cuales Satie fue claro precursor, y en otro tipo de artistas como Andy Warhol, que asistió incluso a su estreno. Todos estos estilos que hemos visto hasta ahora en Satie, los estilos modales del otro día, el estilo místico de hoy y el estilo popular de la música que componía para los cabarets y los cafés concierto, se mezclan en una sola obra que compuso en 1903, las 3 piezas en forma de pera. Es una obra importante porque desde este momento esta mezcla de lo popular y de lo elevado será un sello de identidad en Satie. El título, desde luego, cuando menos es gracioso, pero es que además no son 3 piezas, son 7 piezas, no tienen una forma demasiado estandarizada y además no hay peras por ningún lado. Parece ser que el título fue una especie de broma de Satie en respuesta a la crítica que le hacía Debussy, que decía que la música de Satie no tenía forma. Así que le dijo Satie: ah, no, pues aquí tienes estas 3 piezas que tienen forma de pera.